Shalom, mis hermanos. Les saluda 12 Tribus, compartiendo los estudios que hacemos entre nosotros, porque todos somos discípulos del Altísimo y tenemos un solo maestro. Su nombre es Yehoshua, un solo instructor, su nombre es el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, y sabemos que tenemos un solo Padre, un solo Señor, uno solo a quien reconocemos como único y verdadero Dios, el Dios de la palabra, que es Jehová. Mi nombre es Mauricio Sáenz y hoy continuaremos con los estudios acerca de las trompetas en el Apocalipsis. Nuestra trompeta de hoy es la tercera trompeta que seguimos encontrando en Apocalipsis 8, pero queremos sentar bases. Este se dividirá en dos estudios, dos sesiones, para que podamos entender que la palabra se explica por la palabra. No podemos apartarnos de la palabra para dar conjeturas propias, profecías o deducciones personales, o simplemente basados en experiencias individuales. Vamos a ir a la palabra. Antes de dar la palabra, quisiera decir lo siguiente. Se han desarrollado muchas aplicaciones para que, por ejemplo, si usted va a salir en su carro, usted pueda determinar cuál es la mejor ruta, la ruta en la que encuentra menos obstáculo, donde no haya cierre vial, todo ese tipo de cosas. Uno prevé el viaje. Incluso, cuando uno va a preparar una receta, prevé los ingredientes. Y lo mismo que pasaría si cuando antes de toda esta pandemia y todo este tipo de cosas de cierres en las casas, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran dicho, oiga, miren, dentro de 2 años va a haber un virus que va a atacar a la humanidad y que va a hacer que mucha gente pierda el gusto, pierda el olfato, otros van a perder incluso la vida, bla, bla, bla? Pero si usted toma, por ejemplo, jengibre, miel, eso le va a abrir los pulmones y haga ese proceso y va a ver que esa enfermedad no lo va a coger. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido eso? Les aseguro, la humanidad entera hubiese subido el precio en la bolsa del jengibre y el precio de la miel, porque todo el mundo hubiera empezado a prevenir ese tipo de ataque. Pues el Señor nos deja las trompetas para que el mundo prevea lo que viene y prevea en lo que está. Ahora, ¿qué pasa con esa previsión? Esa previsión solamente la pueden ver, la pueden vivir los que conocen la Torah. El que no conozca Torah va, incluso muchos de las cosas que vamos a ver, que están advertidas en las escrituras, las van a ver o como mera coincidencia, o como mero cuento, o simplemente no les importará. Simplemente, bueno, puede que tenga razón, pero yo sigo con la vida como voy. Entonces, siendo así, será como aquel que aún sabiendo que en el camino hay un derrumbe y que por ahí no hay paso, se mete por ahí. Entonces simplemente no llegará al destino que se ha planeado, a la meta que el Señor ha planeado para su vida. No seamos tan bobos para pensar que el Señor deja los planes, nos deja trazado el camino, nos indica todo, e igual va a pasar por alto nuestra rebelión, nuestra desobediencia. No, porque allí los frutos los recibiremos nosotros mismos cosecharemos los frutos de nuestra rebeldía o los frutos de nuestra obediencia. Por favor, Martica, no, Lore, por favor, Isaías 46, 8 al 13. Martica, te encargo Isaías 14, 1 al 3. Y Luigi, por favor, Apocalipsis 8, 10 al 13. Empiezo. Dale, sí, por favor. Isaías 46, 8 al 13. Recordad esto y sed hombres, tened ceso, rebeldes. Giman, arrepiéntanse ustedes que se han ido, extraviados, regresen en su corazón. Recordad lo pasado desde antiguo, pues yo soy Elohim y no hay ningún otro. Yo soy Elohim, no hay otro como yo. Yo anuncio desde el principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis planes se realizarán y todos mis deseos llevaré a cabo. En Bereshit yo anuncié el fin. Proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. Yo llamo del oriente un ave rapaz de un país lejano al hombre en quien pensé. Tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Escuchadme vosotros los que habéis perdido el corazón, los que estáis alejados de lo justo. Yo hago acercarse mi victoria, no está lejos mi salvación.
Yeshua no tardará, pondré salvación. Yeshua en Sión, mi gloria será para Israel. Gracias, Lore. A ver, aclaro dentro de lo que leyó Lore, están intercaladas versiones. Entonces, la versión que aparece en negro es la versión de la Biblia textual. Hay una parte que aparece en el texto que le pasé, que tiene Lore en sus manos en azul, que es la parte que es la Biblia de Jerusalén, en donde ya aparecen, por ejemplo, palabras muy en hebreo, como Bereshit, como Yeshua, que significa salvación. Pero vamos a concentrarnos en lo siguiente. Cuando el Señor habla allí en Isaías, nos dice y hace como un énfasis en recuerden esto. Esto no se le puede olvidar. En algunas versiones incluso dice sed hombres y luego le dice no sean bobos. ¿Sí? No sean bobos, por eso le dice tened seso. Piensen un poquito, reflexionen. Pero ¿a quiénes les está llamando a reflexionar? A los rebeldes. Incluso la invitación que se hace en la versión israelita, él le dice, ustedes que andan extraviados, regresen, hagan teshuvá, arrepiéntanse, y quebrántense en su corazón, hagan que su corazón se rompa y se haga real el arrepentimiento. Y nos dice, miren atrás, recuerden las cosas que han pasado desde el principio, recuerden que el Señor tiene un plan y que no lo va a cambiar. La humanidad dice, ay, pero si Dios es bueno, Dios, ¿qué va a hacer todo eso? Es tan bueno el Señor que para que tengamos seguridad de que Él es el único y verdadero Dios, su plan no cambia. Si el Señor cambiara, nosotros andaríamos en inseguridad. Si el Señor cambiara su plan, nosotros no sabríamos en qué confiar. En cambio, confiamos en que Él es un Dios fiel, que no cambia, que mantiene su palabra y que va a cumplir todo lo que ha planeado. ¿Por qué? Porque Él lo hará. Lo que Él planeó, Él lo hará. Isaías 14, 1 al 3, por favor, Martica. Mauricio, el versículo 11, donde dice, llamo del oriente una ave rapaz de un país lejano, al hombre quien pensé. ¿A qué se refiere? Realmente en la versión histórica, en la parte histórica, se refiere a Ciro. O sea, porque lo traería de Oriente para, de Oriente traería a Nabucodonosor para llevarse como ave rapaz a todos los judíos, a todos, perdón, a los israelitas de las 10 tribus. Bueno, a los israelitas de las 2 tribus, de Judá y Benjamín, para llevarlos a Babilonia como un ave rapaz que los lleva a su nido. ¿Sí? Pero dicen los historiadores que esta ave rapaz realmente se refería a Ciro, porque Ciro les habría de dar el edicto para la libertad. Entonces, que realmente Babilonia lo que hizo fue reunir en un solo sitio al pueblo de Judá para que el pueblo de Judá recordase que alguna vez fue esclavo y estuvo expatriado en tierra de Egipto, pero que de allí el Señor los hizo volver. Entonces, esa ave rapaz se refiere a lo que les digo, a Babilonia, Nabucodonosor, pero los historiadores dicen que principalmente es Ciro. Isaías 14, 1 al 3, por favor, Martina. Cuando se compadezca Jehová de Jacob y prefiera todavía a Israel, los afiancará en el solar de ellos, y se les juntarán forasteros, que serán incorporados a la casa de Jacob. Tomarán a otros pueblos y llevándoselos a su lugar, se los apropiará la casa de Israel sobre el solar de Jehová como esclavos y esclavas. Harán cautivos a sus cautivadores y dominarán sobre sus tiranos. Entonces, cuando te haya calmado Jehová de tu disgusto y tu desazón y de la dura servidumbre a que fuiste sometido. Está hablándonos del tiempo de la restauración de Israel y del retorno del pueblo de Israel a su solar, o sea, a la tierra que el Señor les dio como asiento, a la tierra donde ellos habrían de nacer, donde habrían de dejar de ser forasteros y extranjeros. Y por el contrario, forasteros y extranjeros invitados se les unirían a ellos en este retorno a la tierra de Israel. Y me parece que todo lo estamos viviendo y lo estamos viendo actualmente.
el retorno a Israel en grandes grupos, en tribus conformadas, digamos así, donde las personas aceptan que son de Israel, que son de las 10 tribus del norte o que son de las 2 tribus del sur, pero por sobre todo aceptan a un solo Señor, a un solo Elohim, a un solo Dios que es Jehová, ¿sí? Y aceptan retornar allí con base en una sola palabra que es la Torá, en un solo idioma que es el hebreo, en la lengua de la palabra del Señor. Y allí dice que después de esto, después de este retorno, es cuando vendrá el descanso para que los que creemos en la Torá, los que confiamos en la palabra, los que sabemos que somos parte de las 12 tribus, dejemos aparte, o sea, se elimine totalmente la angustia y el temor. Angustia y temor a nuestros perseguidores, angustia y temor a que se vuelva la esclavitud, porque ya allí el Señor está preparando todo el camino. Toda esa es la puntada que nos indica que el Señor ya ha ido armando todo el rompecabezas para que el retorno de Yeshua como Rey y Señor y el establecimiento de su reino sobre la tierra y el restablecimiento de la Nueva Jerusalén para habitación nuestra está a las puertas. Pero antes tienen que suceder las 7 trompetas. Vamos a la cuarta. Por favor, Luigi, Apocalipsis 8, 10 al 13. Sí, dice... O sea, antes del retorno del Señor, no antes del retorno de la cautividad, del retorno de Israel, sino antes del retorno del Señor, tienen que pasar las 7 trompetas. Dale, porfa, perdona. Sí, dice, y el tercer ángel tocó y descendió del cielo una estrella poderosa ardiendo como si fuera una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de esta estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Entonces el cuarto ángel tocó y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Así pues, la tercera parte de ellos oscureció, y el día no resplandeció por una tercera parte, y la noche igualmente. Y miré y escuché a un ángel volando en medio del cielo, diciendo en voz alta: ay de los habitantes de la tierra por causa de los otros toques de shofar de los 3 ángeles que faltan por sonar. Hoy, como decíamos, nos concentraremos en la tercera trompeta, en el sonar de la trompeta que va entre 8, 10 y 11 de Apocalipsis. Y para poder entenderla tenemos que irnos poniendo, digámoslo así, en contexto. Hemos establecido que el sonido de trompetas es una advertencia, un llamado, una convocatoria que se hace para en algunos moed, que son los moed de otoño, o las fiestas o las citas con el Señor en otoño, y que inician con Yom Teruah, que son trompetas o ruidos. Pero también dijimos que eran un llamado, una advertencia para un ejército al cual se le llamaba a formar para salir de ese lugar donde se encontraban, o a formar porque se aproximaba la batalla, o también a formar porque tenían que recibir para coronar a un rey. Las 4 cosas son los shofar o las trompetas que estamos viendo hoy en día. Son la advertencia para que el pueblo santo salga de la contaminación. Son la advertencia para que el pueblo se forme porque se viene gran tribulación y gran batalla. Son la advertencia para que los soldados del Señor nos formemos porque se acerca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él debemos rendir tributo, adoración y obediencia. Pero también dijimos que los shofar, al sonar, también el enemigo los advierte, el enemigo los oye. Y si el enemigo ha tenido algún contacto con el ejército, entenderá el sonido de trompetas. Y eso es lo que ha hecho que a Satán se le diga a Satán que él anda desesperado, anda afanado porque sabe que le queda poco tiempo. En la medida que el mundo ve como si las tinieblas estuvieran triunfando, para las tinieblas es una mala noticia, porque las tinieblas saben que se acerca su fin. Lo que sucede es que
ni el mundo que anda en tinieblas, ni las tinieblas mismas quieren que eso suceda. Entonces, creen que con todo esto pueden cambiar el plan del Señor, aun cuando todos estamos advertidos que el Señor no cambia su plan. Y otra característica que dijimos que era clave al mirar las trompetas es que son un hecho, un elemento, una condición, una conducta o una manifestación que inicia en un punto, pero como las trompetas se expanden sus ondas hasta que se vuelve un elemento globalizado. Esa globalización no la pudo haber vivido una generación antes de la nuestra, la estamos viviendo nosotros. Y por eso aquí tomo palabras de Sir Isaac Newton, cuando dijo hace 300 años que por más que él estudió las escrituras, muchas cosas no las podía entender porque no estaban dirigidas a su generación, que la generación del tiempo final iba a ser la que iba a poder entender el contenido de las escrituras y las profecías que aparecen en Daniel y en Apocalipsis, porque fue en ellas en las que se concentró Sir Isaac Newton. Entonces, Martica, ya como para ir entrando en contexto, por favor, Isaías 14, 4, 21. Tú leíste 14 del 1 al 3, pero ahora nos saltamos. Seguimos con 4 al 21. Dirigirás esta sátira al rey de Babilonia. Dirás, ¿cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha cesado su arrogancia? Ha quebrado Jehová la vara de los malvados, el bastón de los déspotas, que golpeaba a los pueblos con saña golpes sin parar, que dominaba con ira a las naciones acosándolas sin tregua. Está tranquila y quieta la tierra toda, prorrumpe en aclamaciones. Hasta los cipreses se alegran por ti, los cedros del Líbano. Desde que tú has caído en paz, nos sube el talador a nosotros. El Seol, allá abajo, se estremeció por ti saliéndote al encuentro. Por ti despierta a las sombras, a todos los gerifaltes de la tierra. Hace levantarse de sus tronos a los reyes de todas las naciones. Todos ellos responden y te dicen, también tú te has vuelto débil como nosotros y a nosotros eres semejante. Ha sido precipitada al Seol tu arrogancia, al sol de tus cítaras. Tienes bajo ti una cama de gusanos, tus mantas son gusanera. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Ja Elohim, alzaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Seol ha sido precipitado al más hondo del pozo. Preparad a sus hijos de gollina por la culpa de sus padres, no sea que se levanten y se apoderen de la tierra y llenen de ciudades la haz del orbe. Miren cómo remata en la parte en el 21, dice que una de las señales, ya para ese tiempo, estamos hablando del tiempo de Isaías, ya para aquel tiempo, está diciendo, miren, no dejen que estos seres, la influencia de estos seres llegue a tal punto que los hijos de ellos se llenen la tierra. O sea, se globalicen, digamos de esa manera, se apoderen de la tierra, se levanten y se apoderen de la tierra y llenen de ciudades la haz o la cara, la faz de la orbe, de la tierra, del orbe. Orbe significa un elemento esférico que gira alrededor de otro, orbita alrededor de otro. Entonces, para aquellos que todavía creen que la palabra del Señor fue la que influyó para que se creyera durante tanto tiempo, que todo giraba alrededor de la tierra, señores, eso lo hicieron personas que no leían las escrituras o que simplemente la leían y querían acomodarla a su propio pensamiento. Pero vamos a analizar lo que dice acá, desde el comienzo. En la primera parte, en los primeros, digamos hasta el 11, del 4 al 11 más o menos, se puede ver que hay un énfasis en el rey de Babilonia. Un énfasis clarísimo en que es dirigido a este personaje más que al personaje en el cual se dirige del 12 al 15. Pero
inicia diciendo que, bueno, la palabra cuando leíste Gerifaltes, el significado es grandiosos que gobernaron, los grandiosos que gobiernan, o aquellos que gobiernan por encima de varios reinos, emperadores en pocas palabras. Entonces, cuando vamos a ver, dice allí que en la versión de Israel, de israelita, perdón, en el versículo 6, cuando dice, tú que golpeabas a los pueblos con saña, golpes sin parar, que dominaba con ira a las naciones acosándolas sin tregua, la traducción que hacen del hebreo dice es, habiendo golpeado una nación en ira con incurable pestilencia, golpeando una nación con iracunda pestilencia, con persecución sin tregua, dice así. La palabra que utiliza allí para la palabra pestilencia es como si fuera un ataque biológico, como si la forma de doblegar naciones fuese a través de un ataque de virus, un ataque de químicos, ¿sí? Un ataque químico. Entonces, está diciendo que este ser, aun cuando dominó la tierra mediante ese tipo de amenazas y mediante el hecho de asociarse con gobernantes de la tierra, grandes gobernantes de la tierra, aún así es precipitado al Sheol. Pero miren lo que sucede ya en el 12. En el 12, recordemos, tenemos que, para aquellos que no lo han visto, pues alguna vez lo verán, lo de Babilonia, cuando estudiamos Babilonia. ¿Qué dijimos? Que el grupo, uno de los grupos que lideraban Nimrod, decía, subiremos al cielo, quitaremos al Señor de su trono y nos pondremos en su lugar. Pues, ¿quién incitó a eso? Nimrod, pero ¿guiado por quién? Por el mismo Hasatán, por las fuerzas de tinieblas que estaban allí gobernando. Así por eso digo, el que no haya visto lo de Babilonia no puede llegar a unas convicciones tan grandes como las que tenemos nosotros basados en la palabra. Entonces, le dice, ¿cómo has caído de los cielos? Lucero, así ha sido traducido dentro de las Biblias, la mayoría de Biblias. La palabra allí es Heilel. Heilel se traduciría, ¿cómo has caído resplandeciente? Tú que resplandeces, una luz brillante. ¿Sí? Heilel era, como también lo vimos cuando vimos toda la secuencia acerca de los ovnis, seres brillantes, seres de luz, es lo que también se conoce como los deus, de donde viene la palabra en el español Dios o dioses. Dijimos que eran lo que caracterizaba a los seres espirituales, el hecho de ser un elemento de luz. Luego dice, hijo del alba. En otras traducciones se llama estrella de la mañana. En el hebreo es halal. Es el Strong 1984, que significa brillante. El brillante de la mañana, o también hijo de la aurora. El hijo de la aurora significa Ben Shahar. Se escribe así en el hebreo. Significa el hijo de donde sale la luz. Para enriquecer nuestro conocimiento, en el griego es Anatole. ¿Mm? O sea, ese que nace en el oriente se llama Anatole, o por eso se conoce como Oriente Medio a esta zona, y a la parte de Turquía se le conoce como Anatolia. ¿Mm? Porque para los griegos, Anatolia, o lo que hoy en día es Turquía, era el oriente de ellos. ¿Sí? Y dice que el carácter de este ser es que era el dominador. Está hablando, vuelvo y digo, de Hasatán. Y lo veremos más adelante porque estamos de acuerdo con los que aseguran que allí se habla de Hasatán entre el 12 y el 15, más exactamente. Halash es dominador, es el Strong 25-22. ¿Qué significa? El que cortas, el que debilitas, el que deshace, el que postra a su voluntad, el que derroca, el que induce al decaimiento. En la Biblia israelita, al traducirlo del hebreo, lo traducen es como el que engaña a las naciones. Y él dice, yo, que ya soy brillante,
me voy a poner por encima del trono de Jehová, me voy a sentar en su trono, por encima de las otras estrellas. Dice, por encima de las estrellas de Elohim, las estrellas de Dios. Que era la ambición de los hombres en Babilonia, pero también la ambición de Hasatán. Dice él mismo, incluso, yo me haré, en el 14 dice, yo me haré como el Elohim, el Elión, perdón, como el Altísimo. Lo derrocaré, el Señor Altísimo será, digámoslo así, el que me dirija alabanzas, y yo seré el Elión, el Altísimo, el destinatario de las alabanzas. No se puede en todo el texto de Isaías 14 asegurar que se refiere a Hasatán, pero por lo menos en lo que corresponde al 12 al 15 y en el fruto de la influencia de Hasatán en el 21 del 14, sí podemos entender que no solamente se refiere al imperio, a la Torre de Babel, al imperio babilónico, a Nimrod como su rey, sino a la fuerza espiritual que acompañaba y que pervirtió a Nimrod. Hasatán es el nombre con el que le conocemos nosotros, el adversario. Luigi, por favor, nos regalas Lucas 10, 17 al 20. Sí. Regresaron los 72 alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hay quienes te aseguran que allí, pues no sé, si nosotros miramos a Isaías 14 juntamente con Lucas 10, no hay coincidencia. ¿Por qué? Porque en el uno se habla, en el primero, se habla de el lucero de la mañana, una estrella, pero aquí se habla de un rayo. Vamos al griego, que es en el que se aparece y disponemos de la lengua más antigua en la cual podemos disponer del libro de Lucas. Y encontramos que la palabra para rayo es la palabra astrapen. Es el Strong 796. ¿Qué significa astrapen? Significa brillante, relámpago, por analogía, resplandor. Brillante resplandor. Y de esta misma palabra bien es la palabra astrapó, es el 797, que es destello de luz, brillar como un relámpago. Pero las dos tienen la misma raíz, que es la palabra aster, es el 792, que significa estrella. O sea, el Señor vio un rayo, sí, pero también puede ser, vio una estrella caer. ¿Sí? ¿Y de quién estaba hablando allí? Lo dice claramente, dice, yo veía a Satán caer ¿de dónde? Del cielo. ¿Cómo? Como una estrella. ¿Y qué nos ha dicho Apocalipsis 8:10? Que cayó del cielo una gran estrella ardiendo, o una poderosa estrella ardiendo. No dice estrellas en plural, indica una estrella como quien indica un líder, como quien indica un regidor. Ahora, estamos entendiendo que hay una labor que hace Hasatán. Si ya establecimos que está la estrella que cae, tenemos que establecer cuál es la labor que hace Hasatán. El único poder que tiene Hasatán es el de engañar. No tiene otro poder. El único que tiene todo el poder es el único que recibe toda la gloria, y su nombre es Jehová. Ahora, ¿qué hace con ese poder de engañar? Primero, hace que el hombre se aparte de la verdadera Torá, de la verdadera palabra. Entonces, el hombre hoy en día tiene tantos distractores que de lo que menos tiene tiempo es de acercarse a la Torá. Primero es eso. Segundo, como fruto de apartarlo de la Torá, hace que el hombre no distinga quién es el verdadero Elohim, quién es el verdadero Dios, como fruto de su engaño. Y el tercer elemento que hace, bueno, como fruto de que no distinguen quién es Elohim, el tercer elemento es que hace que el hombre trueque
lo bueno lo convierta en malo y lo malo lo convierta en bueno. Y que rija lo popular por encima de la verdad, por encima de la palabra, que es la verdad. Y un elemento que también ha logrado también convertir en fortín a Satán es que la gente crea que no existe Satán, que no existen fuerzas de tinieblas, que no existe ese mundo espiritual, porque el hombre se concentra en lo que la ciencia le aporta, y como ya dijimos, el hombre apartado de la Torá no va a distinguir la verdad. No sé si algunos de ustedes vieron alguna vez una película que se llamaba o se llama, porque todavía se puede ver, El Exorcista. Es una película viejísima. Cuando empieza El Exorcista aparece una imagen un poco confusa en la cual aparece un joven hablando con alguien. Y el joven le dice a ese alguien o a esa cosa, le dice, ¿quién eres? Y esta voz le contesta, yo soy Satanás. Y el joven le contesta, yo no creo en ti, demuéstrame que existes. ¿Mm? Cuando tú no adviertes al enemigo, cuando no te das cuenta que el enemigo ya está ahí, eres la presa más fácil para el enemigo. Y eso pasa con el mundo de hoy. ¿Mm? Yehoshua lo veía caer, expulsado del cielo como un rayo, como una luz brillante, como una estrella que cae. Así es como lo ven. Por favor, Martica, nos regalas Mateo 24, 29 y 30. Y Luigi, te encargo Apocalipsis nuevamente 8, 10 al 13. Porque vamos a ir por etapas desglosando la palabra. Mateo 24, 29 al 30, por favor, Martica. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué anotamos esto? Porque aquí ya vemos una caída de estrellas plural, ¿sí? Las estrellas caerán del cielo. Pero aquí lo que hemos visto en Apocalipsis es una estrella, pero no cualquier estrella, una estrella poderosa, dice en unas versiones, en otras dice una gran estrella, cayó del cielo. Mateo 24, 9 nos dice, entonces, como fruto de esta influencia, de esta gran estrella, y dentro de las trompetas, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que sucede? Se ha creado incluso una doctrina del rapto pretribulacionista. Y en muchas ocasiones lo enfocan y lo toman en Apocalipsis 9, cuando dice, ¿quiénes son estos? Hablando de las almas que están allí. Y dicen, estos son, y miren la palabra, dice, en algunas versiones lo traducen, los que han sido rescatados de la gran tribulación. Y resulta ser de que cuando va uno al original, en el griego, la palabra no es rescatados, sino que salieron o vienen de la gran tribulación. Sí. ¿Eh? O sea, entran en gran tribulación, pero han logrado o ser decapitados dentro de la gran tribulación por mantener el testimonio de Yeshua y la palabra de Jehová, o la otra, se han mantenido, han superado, o sea, no han sido decapitados, pero ya ha llegado el reino de Yeshua, el rescate de Yeshua como rey. Entonces, recordemos, este ser llega, es Hasatán, en su obra, llega ya orquestando mediante engaño el alejamiento de la Torá, el alejamiento del verdadero Elohim, o del verdadero Dios, y haciéndole creer al mundo que la maldad realmente no existe. Incluso cuando tocamos el tema, vuelvo y les digo, de los ovnis, una de las conclusiones, una de las expresiones de qué son estos seres, a los cuales se les llama extraterrestres, y que por ser de fuera de la Tierra, en parte tienen razón, pero realmente son seres espirituales que al ser seres espirituales, pueden
disponer a su arbitrio, digamos de esa manera, de qué forma pueden tomar, ¿sí? Y dijimos también, muchas veces pueden ser extra, pero también puede ser intra, ¿sí? Terrestres. Para que vayamos haciéndonos una idea, hay que ver la serie completa de los ovnis. Apocalipsis 8, 10 al 13, por favor, Luigi. Y dice, el tercer malaj sonó su shofar y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo en la tercera parte de los ríos y en los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura, y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas, y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Cayó del cielo. Entonces, lo que vemos allí es que cuando nosotros hemos apuntado a las 3 trompetas, tiene una característica y es que algo viene del cielo. Algo cae del cielo y afecta a algo en la tierra. En este caso, es una gran estrella que también, como vimos en la anterior trompeta, cuando se refiere a ardiendo, significa ardiendo e incendiando. Viene ardiendo y viene incendiando, o sea, viene prendiendo a otros, viene prendiendo otros objetos o otros elementos. ¿Dónde? En la tierra. ¿Pero dónde cayó? Cayó del cielo. Ahora, la estrella es amargura. La palabra que utiliza es ajenjo, pero la palabra es una planta que también se traduce como amargura. Ahora, cayó del cielo. Cayó de un cielo que es el cielo visible o la bóveda celeste. De allí es donde, ¿por qué podemos saber que este cielo es la bóveda celeste o es el cielo visible? El Señor mismo en Lucas 17, 22 al 25, dice de la siguiente manera, dice, dijo a sus discípulos, días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, o sea, de Yeshua, de esto que están viviendo ellos al lado de Yeshua, y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá. O sea, ustedes están deseosos de verlo, les vamos a mostrar dónde está Él, sin tener en cuenta que Él ascendió al reino de los cielos y está preparando morada para nosotros. Dice, no vayáis, ni corráis detrás. En el 24, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día, o sea, en su venida. Pero antes les es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. No se refiere a la generación presente solamente allí con Yeshua y con los discípulos para aquel tiempo, hace 2000 años, sino para aquella generación, ¿cuál? La que esté en el tiempo de esa gran tribulación. Y que estén también presentes en el tiempo de ese gran engaño. Miradlo, allí está, o mírenlo, más allá está, o por aquícito, o miren, este señor que viene de la India, este es el Yeshua, que el Mesías, síganlo. Usted vea los consejos tan espirituales que da. Yo a veces digo que hasta los cuentos de los hermanos Grimm dan buenos consejos, pero palabras de salvación solamente las da el Mesías. Entonces, Lore, te encargo por favor Salmo 8, 3 y 4, 8, versículos 3 y 4. Y Luigi, te encargo por favor Mateo 16, 1 al 3. Ok, Salmos 8, 3, 4. Sí. 3 y 4. 3 y 4. Cuando veo cielos a obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre. Y le dijo el hombre para que lo cuides, correcto. Si nosotros vamos a mirar allí, está hablando desde el punto de vista terrestre. Es una observación que podemos hacer todo el tiempo nosotros. Cuando veamos las maravillas, cuando veamos el cielo, con estos ojos no necesitamos trascender más allá de los sentidos que tenemos. Miremos al cielo, y es lo que está diciendo el salmista, y al mirar el cielo puedo decir, cuán admirable es tu obra, Señor. Yo puedo mirar los cielos con esa posibilidad, pero también
tengo que mirar y tengo que hacer la reflexión de que esta estrella que cae, que viene del cielo, él la ve con sus ojos. En ese momento es porque, como dijimos anteriormente, por más que Apocalipsis en las trompetas, en la fase de trompetas, sea simbólica, poco a poco se va aterrizando a nivel terrenal. No solamente a nivel terrenal de la Torá, de la Biblia, ¿sí? De la Biblia interpretándose a sí misma, sino a nivel terrenal de que todo hombre lo ve. Todo ser humano que estuviese un poquito atento a las señales de la Torá podría verlo. Mateo 16, 1, 3, por favor. Luigi, por favor. Y dice, se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él le respondió, al atardecer decís, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. ¿Con qué sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos? Allí les está diciendo, ellos no le están pidiendo una señal de que un ángel aparezca o de que el Señor, oír la voz del Señor. No, ellos le están pidiendo una señal del cielo, pero estamos hablando del cielo físico, por ponerle un contexto más preciso, meteorológica. Porque el Señor le responde con señales, llamémoslas meteorológicas, ¿sí? Porque les dice, ustedes ven en el cielo rojo de fuego y ustedes dicen, uy, va a ser un buen clima, ¿sí? O sea, hay arreboles. O llegan en la mañana y ven tormenta y dicen, uy, va a ser un día sombrío, o sea, un día de nubes, un día con nubes, con lluvia, ¿sí? Y les dice, al ver esas señales en el cielo, ustedes pueden discernir las cosas. ¿Qué tiempo se acerca? Pues disciernan las señales del cielo desde la perspectiva de la Torá y van a ver qué tiempo se acercan. Vamos a ver a qué tiempo nos aproximamos. Nos aproximamos, para ser desde ya claros, nos aproximamos al tiempo de la gran tribulación, al tiempo del sometimiento de las naciones al antimachía, al tiempo en el cual las naciones que ya hasta a este momento no distinguen entre lo bueno y lo malo, como dice la palabra, no distinguen entre su derecha y su izquierda, no distinguirán quién es su Elohim, quién es su Dios, quién es su Salvador, y coronarán al adversario como su Señor. Igual A hoy, ese tiempo. Mauricio, pienso, igual hoy todo el mundo se fija también en las señales, más que lo que dice la palabra para poder discernir los tiempos, ¿no? Mucha gente se Y basa. fíjate, y fíjate que hay una cosa, y es que la posición de Señor, si nosotros tenemos un poquito de entendimiento, nos daremos cuenta que la está tomando la ciencia. Sí. Si la ciencia lo dice, todo el mundo lo cree. Si la ciencia lo niega, todo el mundo lo cree y lo niega. ¿Mm? Entonces, y lo podemos ver en la vida cotidiana. En la vida cotidiana incluso la gente, todo el mundo consulta las noticias y si un medio de comunicación dice una mentira y así la difunde, todo el mundo termina creyendo la mentira, aun cuando se sepa que es mentira. Claro, tú ¿Mm? ves, por ejemplo, lo del cambio climático y la gente lo toma como una verdad, pero no averiguan qué es el HAARP, ni averiguan qué son los chemtrails, ni averiguan nada de eso. Entonces, y lo toman como una verdad. O sea, sí se produce, pero causado por otras circunstancias que vienen del mismo hombre. Y es que definitivamente tú sabes que la mejor manera de gobernar, y eso se sabe ya desde tiempos antiguos, desde los primeros tiempos, es gobernar mediante el temor. ¿Mm? Es la mejor manera de gobernar. Entonces, una de las formas de gobernar es crearte comodidades y luego amenazarte con quitártelas. ¿Mm? Crearte necesidades que no tenías, creártelas y luego amenazarte con quitártelas. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de mis tiempos de niño, de bebé, en los cuales se llamaban ir a la casa de la vecina y todo el mundo iba a la casa de la vecina a contestar el teléfono. Ay del día que a la vecina se le diera por ir de viaje, dejar bajo llave la casa y todos oíamos el timbre y todos pensábamos que era el de nosotros. ¿Cuánto desespero había porque no podíamos comunicarnos? O sea, ella nos daba una comodidad, pero luego nos privaba de ella y eso para nosotros era
¿A qué invitaba eso? A que todos tuviéramos teléfono. Hoy en día todos tenemos un celular, nadie se acuerda de aquellos tiempos del teléfono del cable, del cablecito, ¿sí? Pero vivimos lo mismo, se nos está brindando un montón de comodidades a partir de la ciencia, que cuando la ciencia quiere, nos lo quita. ¿Mm? Internet, el día que una nación quiere bloquear la Internet, te la bloquea, o el día que quiera seguirte, sí que conoce cada movimiento tuyo. Incluso se ha creado la necesidad de que hoy en día los jóvenes publican hasta lo que comen. ¿Ves? Va creando una necesidad que no tenías para que luego, si te llegan a amenazar con quitártela, te va a hacer falta y te vas a obligar. Sí. A nosotros la única necesidad que tenemos es la necesidad de la Torá, de la palabra y de la presencia del Señor. Amén. Y esa no Por nos es eso, privada. Dime. pero por eso también el Señor nos ha dado las señales que son visibles para poder discernir los tiempos en que vivimos. Así es. Por eso le dice a los fariseos, le dice, ustedes distinguen los tiempos de las señales del tiempo atmosférico, Ajá, pero no son capaces de distinguir las señales del Señor. ¿Ves? claro. ¿Por qué? Porque ya ellos venían siendo engañados por una falsa doctrina y por el hecho de esconder la Torá. ¿Mm? Pero hoy en día, si nosotros miramos a nivel global, es así. Yo alguna les decía a ustedes pueden sentar a un joven y contarles historias de la mitología griega. Y los jóvenes, wow, uy, qué nota, uy, qué, ¿sí? Háblales de la palabra y diles que esta es la palabra del único y verdadero Dios. Te van a decir, no, la ciencia dice otra cosa. Yo vi en Instagram a un señor que se presentó como maestro y como tal y viste con una ropita así como oriental y el tipo me dijo que no, que era de tal manera. Ya es ¿Mm? diferente. Porque la ciencia, aun cuando sea a través de un aparatico llamado celular o a través de un sistema como es la Internet, ha ido lavándole el cerebro a la gente y ha ido deformando y desinformando. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros vemos, ya podemos establecer la estrella que cae, la estrella poderosa o la gran estrella, Hasatán, cae, pero ¿de dónde cae? De un cielo visible. O sea, ya empieza a hacerse manifiesta sobre la superficie terrestre, sobre el globo terráqueo, sobre la orbe. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a ver, allí repite en varias ocasiones a quién afecta, o sea, hacia quién se dirige esa amargura, ese hacer mortal el agua, perdón, hacer mortal es al agua que se dirige, a los ríos y a los manantiales de las aguas. Incluso más adelante dice que la gente murió porque las aguas se volvieron amargas. En las dos trompetas anteriores, por más que se afectara la tierra, no había muerte involucrada. Por lo menos era una desviación, ¿sí? de una pequeña fracción. Pero fíjense una cosa nuevamente aquí, se asemeja a cuando dijo que destruyó una tercera parte de los árboles y la totalidad de la hierba verde. No sé si ustedes se acuerdan de esa trompeta. Resulta ser de que aquí destruye o contamina o hace mortal una tercera parte de los ríos, pero hace mortal los manantiales de las aguas. ¿Ven? ¿A qué se refiere el Señor con aguas? Primero tenemos que ver el siguiente elemento. Las aguas en los rituales de las escrituras, digámoslo así, como en la preparación de cada uno de los sacerdotes, era un símbolo de pureza, de limpieza. Pero también el Señor lo compara con la necesidad que tiene el sediento para recobrar vida. El agua en sí misma es vida. Y allí, a través de un tercio de los ríos y de todos los manantiales de las aguas que debían sostener la vida se convierten en fuentes de muerte. Entonces, Proverbios 21:1 dice, como canales de aguas es el corazón del rey. En la mano de Jehová, él lo dirige hacia donde le place. Como canales de agua se refiere a que la dirección de la vida, cómo dirige la vida, está en manos siempre de Jehová. El Señor no le ha entregado potestad a nadie para disponer de la vida de cada uno de los seres que le ha creado. La persona o sea, el adversario no tiene potestad
para determinar la vida o la muerte de una persona. No lo tiene. El Señor lo que dice, lo que a través de Proverbios se dice que hay personas que anticipan el día de su muerte. ¿Por qué? Porque el plan del Señor es uno, pero tú has decidido vivir en rebeldía con el Señor. Y la paga del pecado es muerte. Por eso yo me opongo también tanto a que una persona en un funeral diga, ay, no, es que el Señor lo amaba tanto que se lo llevó antes de tiempo. No, es que ese hombre era tan bueno que aquí no podía estar. Tenía que estar en el reino de los cielos. No, la persona muere porque es un fruto de que todos somos pecadores, para de contar. Entonces, que se muera antes es fruto de la rebeldía, pero el Señor siempre ha querido larga vida para aquellos que obedecemos la Torá, que obedecemos la palabra. Entonces, achacarle al Señor que se llevó al papá de la niña, ¿sí? Porque es que era tan bueno que hay que tenerlo en el reino de los cielos, yo diría que es una forma de achacarle al Señor el dolor de esa niña. ¿Mm? Entonces, para poder tener claro que larga vida nos espera cuando nosotros vivimos en la Torah. Hay personas que dicen, sí, pero y que el que se murió de pequeño, el que no sé qué, ta. Sí, señores, cuando veamos más adelante, o mucho para los que ya vimos las obras de tinieblas, dijimos que también hay enfermedades que provienen, que son el rezago de obras hechas por las tinieblas. Eso será claro cuando, también eso lo vimos en lo de los ovnis, pero también cuando veamos la quinta trompeta vamos a ver ese tipo de frutos. Entonces, Martica, regálanos por favor Salmo 1, versículo 3. Lore, Salmo 65, 9, por favor. Luigi, por favor, Isaías 41, 18. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. La palabra prospera o eudó en griego significa todo será guiado por el buen camino. O sea, alcanzarás la meta porque serás guiado. De eso se trata la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad no es tener mucho dinero. No, ¿sí? Incluso yo siempre he afirmado que aun cuando el siervo del Señor sea prosperado, no tendrá mucha plata en el banco. Porque una de las características del buen siervo es que se acuerda de los pobres. No puede ver a otro padecer hambre ni necesidad, teniendo modo en su casa de proveerle. Salmo 65, 9, por favor, Luigi. No, Lore. Sí. Tú visitas la tierra y la riegas, en abundancia, en gran manera enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. ¿Cómo prepara el Señor la vida? O sea, porque está hablando, el grano es vida. ¿Cómo lo prepara? Mediante el agua de su espíritu, alimentando nuestro espíritu con su agua, que es su palabra, con la vida, que es la palabra. La palabra, el agua indican vida. Es preparar para la vida. Isaías 41, 18, por favor, Luigi. Sí. Dice, abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Miren que si nosotros vamos al contexto de Isaías 41, estamos viendo allí que no tener agua es muerte. Pero vamos a Apocalipsis y resulta que esta agua, al hacerse amarga, es muerte. O sea, no tener agua, porque no aparece agua, es una base para la muerte. Pero en este caso, el agua se vuelve tan amarga que el privarse de tomar esa agua porque no es potable, no es consumible, hace que la muerte se lleve a muchos. Pero más adelante, como vuelvo y les digo, veremos de qué muerte se trata, a qué muerte hace referencia. En Isaías 44:3 incluso dice la promesa del Señor, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a mirar,
ríos, manantiales de agua, nos hablan de cosas benévolas, de cosas buenas, de buenas promesas, de prosperidad, de bendición. De incluso, si nosotros vamos a la palabra ser hebreo, es hebrí, perdón, que significa el que cruza el río, el que ha cruzado el río. Pero ese es el que cruza el río saliendo del paganismo para entrar a la tierra prometida, que es la palabra del Señor, la verdad, la Torá. El que cruza ese río, ¿sí? Pero nos está hablando de que aquí cruzan para el otro lado. O sea, se abandona la verdad para andar en la mentira y el engaño. Entonces, como nos habla allí, espíritu también es agua. El espíritu del Señor es un agua limpia, pura, que nos limpia, nos purifica. Pero la palabra de Hasatán, la forma como desvía las escrituras o como las esconde, o como incita a que las personas no se acerquen a la Torá, es muerte. Es aguas amargas. En el Salmo 104:10 dice, Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, o sea, los ríos son los que corren entre los montes. Cuando nosotros vamos al bautismo, cuando nos bautizamos en agua, nos sumergimos y Pablo dice que al sumergirnos morimos con Yeshua, con Yehoshua. Y al volver a salir, revivimos, o sea, nacemos a una vida nueva también con Yeshua. Resucitamos con Cristo, dice una de las versiones. Resucitamos con el Mesías, con el Mashiach. Porque el agua, nuevamente les digo, es un símbolo de pureza y de limpieza. Es un símbolo de vida, de renacer. Ese es el símbolo. Dicen que en el culto siempre se sirve de lavados de agua. La persona se tiene que lavar para purificarse antes de entrar a rendir culto al Señor. En imitación de esto, los musulmanes hacen también ese lavado de manos, ¿sí? Y las fuentes de aguas que ellos utilizan para ese lavado de manos. Pero recordemos que esto ya venía desde la época de Mashiach, desde antes de Mashiach en el pueblo judío, cuando dice que te lavarás con agua, te purificarás, en pocas palabras, con agua, ¿sí? Así que el agua es una alternativa vivificadora. Es una alternativa también que al desbordarse se vuelve temible, porque si ustedes se acuerdan, las inundaciones, los tsunamis, todo esto son un agua que se desborda, se viene en una masa de tal tamaño que puede causarles daño, pero purificarse jamás causará daño, porque es el agua del Espíritu la que nos purifica, la palabra. Martica, por favor, Juan 7:38. Y Luigi, por favor, Levítico 15:13. Yo leo Salmo 23:2. Que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Abundancia de agua viva, porque el agua está ligado a la vida. Salmo 23:2 dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Allí está la fortaleza de la vida. Levítico 15:13, por favor, Luigi. Sí, cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. El agua de limpieza, lo que hemos dicho. Estamos diciendo primero qué es el agua cuando está dentro de la correcta obra del Señor. Nosotros tenemos que mirar que al mirar acerca del agua, nosotros estamos hablando aquí ya de un agua limpia, pero allí nos dice que las aguas se hicieron amargas y que al ser amargas es que se produce muerte a través de estas aguas, ¿sí? Y también nos está anunciando que las aguas originalmente no eran para muerte, eran para vida. Pero la contaminación de las aguas tiene como resultado una contaminación de muerte. ¿De qué tipo de muerte? De muerte espiritual, bajo un mismo líder impuro, que como dijimos, debe ser coordinado todo por Hasatán. Y si nosotros vamos a mirar, está hablando también de los manantiales de agua. ¿Dónde están los manantiales de agua? Donde el pueblo que cree en la Torá comparte la Torá.
esos manantiales han de ser o son contaminados por esta estrella que cae. Nos está hablando nuevamente de apostasía. Apostasía al contaminar las aguas espirituales bajo la coordinación de Hasatán. Pero como nosotros también leímos en Isaías, nos dice que el Señor nos ha dicho su plan desde el principio. Entonces, Martica, por favor, vamos a Génesis 6, por favor. Vamos a leer Génesis 6, primero del 1 al 7. Y luego vamos a saltar ciertos versículos. Del 1 al 7, luego nos saltaremos al 13 y luego nos saltaremos al 17, 18. Pero vamos primero con Génesis 6, 1 al 7, por favor. Un momentico, porque no lo veo en No, el... no está en el papel, ¿verdad? Ah, no está, sí, no está en el documento que les envié. Qué pena, sí, ese fue esta madrugada que Génesis el 6 del 1 al 7. dice: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Elohim que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Jehová: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Elohim se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Viendo Jehová que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó de corazón. Y dijo Jehová: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. El Señor, cuando hace la creación, dice, y veía cada día y decía, y vio Dios que era bueno, o que tenía todo el potencial para ser bueno. Pero resulta ser de que hay una contaminación del hombre y a través del hombre de toda la creación. Pero ¿cuál es la fuente de esa contaminación? Unos seres espirituales. Entonces, para aquellos que piensan que la parte espiritual no existe, déjenme decirles que todo lo que vemos alrededor está influenciado desde el plano espiritual. Ha sido influenciado desde el plano espiritual. Entonces nosotros muchas veces nos impresionamos porque el mundo entero entra como en una ola, llamémoslo de esa manera, en una cápsula donde todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, y al mirar a las cosas decimos, pero están de acuerdo en lo malo. ¿Cómo sucede esto? O miren, es tan sencillo como decir, ¿cómo es que se presentan masacres? ¿De dónde procede esto? Procede de hombres que no tienen valores, que no tienen un fundamento espiritual firme y por lo tanto son fáciles de mover por las influencias espirituales, por estos seres espirituales. Aquí le llaman nefilim. Parte de estos nefilim, que son producto de los irim o de los que son querubín que han caído en pecado, a los cuales a ese mismo nivel estaría el mismo Hasatán, porque Hasatán se le llama un querubín. Entonces, debemos entender que si nosotros aceptamos la mentira de Hasatán, de que el mundo espiritual no existe, o de que el mismo Hasatán es como alguna vez le escuché a una clériga, una sierva católica, una monja, decir que Hasatán es un ente, una creación de la mente humana, ¿sí? Pues déjenme decirles que Hasatán ya tiene ganado el 90% del camino cuando la gente piensa que Hasatán es una mera creación humana, un mero concepto que no existe. ¿Mm? O cuando desconocemos el mundo espiritual y no nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos una amplia composición espiritual y creemos que todo se limita a lo material, a lo físico, a lo perceptible desde los sentidos. Ojo con eso,
porque entonces allí seremos presa fácil para que la maldad se multiplique como ya está sucediendo en este tiempo. O sea, ya sucedió en el tiempo de Noé, así es de que no podríamos decir de que no pueda volver a suceder. Esa desviación de la humanidad por influencia, por influjo, por alimentada desde los seres espirituales caídos, desviados, desobedientes y rebeldes, que incitan a una humanidad rebelde. En el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por favor, Martica, saltamos al 6:13. 6:13. ¿Solamente? Sí, solamente el 13. Y luego saltamos al 17 y 18, si quieres de una vez. Dijo pues Jehová a Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Y el 17-18 dice, por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Como alguna vez vimos, dice la palabra del Señor que vio que no era perfecto en todas sus generaciones. En otra versión dice, en otras se puede traducir también, como era perfecto en toda su genética. Y como vimos anteriormente, ya existe, ya para la segunda trompeta, existe una contaminación en la parte de la conducta humana también, digamos de esa manera, pero que tiene que ver en una afectación a todos los seres de la tierra, todos los seres vivos de la tierra. Aquí está diciendo todo en lo que haya espíritu de vida, también se traduce así, o hálito de vida o espíritu de vida, es lo que el Señor destruye, porque todo se contaminó, todo. Y hoy en día vemos y decimos, bueno, ¿en qué se puede confiar incluso en los alimentos? ¿O en qué ser humano se puede confiar de que no vaya en la doble, no vaya con engaño? Y será muy difícil de identificarlo. Al punto será que cuando el Señor habla de los tiempos finales, los tiempos postreros, dice en Lucas 17, 26 y 27, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Las gentes desafortunadamente no quieren ver las señales. ¿Por qué? Porque su vida está copada de distractores. Está copada de elementos que no les permiten mirar y darse cuenta que el cielo está plagado de señales y de testimonios, no solamente de la obra hecha por Jehová, sino la obra venidera de Yeshua, su próximo regreso. Si nosotros vamos a mirar, dice que la tierra estaba llena de violencia para el tiempo de Noé. ¿Y qué vemos hoy en la tierra? Incluso el clamor de todo el mundo es paz, paz, seguridad. Para donde quiera que vemos hay guerras, hay rumores de guerras, hay incitación a medirse las fuerzas entre las grandes potencias al precio de las pequeñas naciones. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que si somos capaces de identificar las señales de los tiempos atmosféricos, debemos identificar que la violencia, el sexo, la sexualidad desordenada, como la vivieron los Sirín, como la incitaron los Sirín, es otro signo de la próxima venida del Señor, porque es como en los tiempos de Noé. Estableciendo que aguas contaminadas es una contaminación espiritual, pero como veremos más adelante, ¿dónde se manifiesta esa contaminación espiritual? Lo veremos en la segunda sesión. Tenemos en cuenta que Hasatán es la estrella que cae, ¿y de dónde cae? Del cielo visible. ¿Afecta a quiénes? Afecta a todos aquellos que se han apartado de la Torá por el engaño de las tinieblas. Veremos en la segunda sesión, ya de manera concreta, cómo podemos definir la obra de estas tinieblas y cómo, habiendo empezado en un punto, tanto geográfico como espiritual, se expande y llena todo el globo en lo que hoy en día sería una conducta globalizada. Shalom, bendiciones, nos vemos en la siguiente sesión. Shalom.